hace 2 o 3 días que llegué al trabajo y siempre llego saludando y me han dicho, inclusive la supervisora se sienta a la pura entrada de cuando está todo el salón de trabajadores y me ha llamado la atención diciéndome que yo siempre ando ah, con un gozo, que yo siempre estoy contento, que nunca me ve enojado y todo ello. Y le digo, pues no soy yo, es Cristo Jesús que vive en mí. Entonces le llama la atención lo que digo y después entro, saludo y está otra persona ahí que ahí me dice, antes de que yo dijera algo, me dice Happy Holidays. Entonces yo le contesto y le digo Merry Christmas. Y luego me dice Amen. Entonces, pero me llamó la atención como cuando ella me dijo Amen, entonces le dije, ¿quiere decir que tú eres cristiana? Dice, oh yeah. Entonces le digo, no andes diciendo Happy Holidays. Le dije, diles Merry Christmas, ¿ok? Le dije, don't forget, le dije, that Jesus is the reason for the season, ¿verdad? Entonces quedó, dice, de veras, dice, pero ya ves, le dije, no. La cosa que les digo esto es de que hoy en día, si se fijan en tiendas, en restaurantes, en shows en la televisión, hasta en las tarjetas, los letreros que antes ponían en las tiendas de Merry Christmas o Feliz Navidades, ahora ponen Happy Holidays. ¿Se fijan? Pero por no ofender, según eso, para ser políticamente correctos, según ellos. Digo, pero nunca se han puesto a meditar realmente cuál es la razón por la que se celebran las Navidades, el Christmas. Y eso me duele y me duele el corazón, sinceramente, porque está llegando aún en los cristianos. Y esa persona que saludé en el trabajo es cristiana y me saludó con Happy Holidays, ¿verdad? Entonces, no se les olvide que Cristo Jesús es la razón de la celebración. Entonces, no les dé miedo decir Feliz Navidad. Y que se acuerden que las Navidades se celebran porque Cristo Jesús vino al mundo. Él es la razón de la celebración. Entonces es bien importante que nosotros como cristianos no caigamos al mismo juego que el mundo nos está arrastrando, se puede decir poco a poco. Sabemos que Cristo Jesús nació, creció y jugó en este mundo, después murió y resucitó. Y está escrito en la historia. Y hay con muchísima evidencia sobre ello. Cuando nos ponemos a platicar con una persona que está indecisa, que si cree o no cree, y te da como que te da te está dando a entender, en otras palabras, de que realmente no cree en la evolución, porque si no crees en la evolución, simplemente queda otro camino y es la creación. Entonces, cuando te da esa esperanza de que no del todo cree en la evolución, quiere decir que cree en la creación, entonces tú les dices, pues realmente cuando te refieres a la evolución, habla de millones de años, pero si te enfocas en Cristo Jesús, solamente han pasado 2000 años y los hechos de nuestro Salvador Jesucristo están escritos en la historia. Así como están escritos los hechos de Abraham Lincoln, de Washington y de tantos presidentes mexicanos o latinos o como haya en la historia, así también si tú te pones a investigar los hechos de nuestro Salvador Jesucristo, están escritos en la historia, porque Él vivió, creció y murió en este mundo y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Entonces, la Navidad que celebramos todos es el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y aunque sabemos que Él no nació en el 25 de diciembre como se celebra por tradición, de todos modos, nosotros podemos usarlo y glorificar a Dios en ello. Los testigos de Jehová no celebran nada de eso porque dicen que es un paganismo. Los testigos de Jehová no celebran otras fiestas porque para ellos todo es paganismo. No celebran los cumpleaños tampoco porque es un paganismo para ellos, porque en una celebración de cumpleaños fue cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero como nosotros aquí en la iglesia, por decir así, ¿se acuerdan cómo hacen un evento allá abajo, ponen juegos para los niños en los días en que el mundo celebra el Halloween? Nosotros podemos usar una fiesta pagana para transformarla y celebrarla para la honra y gloria de Dios. Así es que, acuérdense, tenemos una gran libertad en Cristo Jesús y Él dijo, si permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti, conocerás la verdad y seréis verdaderamente libres.
y seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces esa es la razón de no caer en esos legalismos que porque esto sucedió en este día o porque esta celebración la celebran unos paganos o una secta o lo que sea, tú la puedes transformar para la gloria y honra de Dios. Recuérdate que Dios vive en tu corazón y Él ve tu corazón. Entonces, tú puedes glorificar el nombre de Dios en cualquier fiesta. Entonces, así también el mundo empezó a celebrar el 25 de diciembre y que se ha guardado por tradición por muchos siglos. Entonces, también nosotros podemos celebrarlo para la honra y gloria de Dios. Aunque sabemos que ese no es el día, pero hey, todos los días, como dijo Belén, todos los días nace alguien en los caminos de Dios. Todos los días nace Cristo Jesús en el corazón de una persona. Entonces, todos los días es bueno para alabar a Dios. ¿Se acuerdan los adventistas? Celebran el sábado porque dicen que nosotros el domingo es la marca de la bestia. Y ellos celebran el sábado porque el sábado dijo que era cuando se debe de tomar. Pues no, si Dios vive en ti, tú puedes celebrar el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y todos los días puedes celebrar a Cristo Jesús. Todos los días. Entonces sabemos que Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en Isaías 7:14 nos decía el profeta: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Entonces en ese tiempo el rey Acaz, que estaba en ese tiempo, y estaban amenazados por ser conquistados por los asirios y todo ello, y el profeta Isaías hablando con Jehová y les da la esperanza de que Él los está protegiendo y dice: pídeme señal, pero Él no se atreve a pedir señal. Entonces yo te daré señal, le dice. Por tanto el Señor mismo os dará señal, dice aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando ustedes ven los escritos de Mateo, que es el único que se refiere a esta profecía, en Mateo nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Sabemos que el nombre que le pusieron al niño es Jesús, no fue Emmanuel, pero simplemente nos quería decir que se llamará su nombre Emmanuel, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, ese niño nacido en Belén no era un niño ordinario como cualquier otro. Ese niño era nada menos que el mismo Hijo de Dios vivo, la esencia de Dios mismo presentada al mundo en carne. La Biblia nos dice que Él estaba en el principio con Dios. Hay una escritura en Filipenses 2, del 6 al 8, que dice: Él estaba en el principio con Dios, dice, y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Así es de que la misma persona de Dios, hecha carne, estaba siendo presentada al mundo. En Juan 1:1 nos dice la Biblia, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Dios mismo estaba siendo presentado al mundo. Y en el versículo 14 de Juan 1 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante en el versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y anteriormente nos decía: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Entonces, el mismo creador del mundo, el mismo creador del universo, el que creó a la nación de Israel, el que nos creó a cada uno de nosotros, era presentado al mundo. ¿Por qué sería que tendría que venir? Simplemente porque el pecado es contra Dios. Dios no puede morir, tenía que
tomar forma de hombre, forma de siervo para poder morir y al mismo tiempo mantener la misma forma de Dios para poder conquistar la muerte. El hombre verdadero y el Dios verdadero en la persona misma de nuestro Salvador Jesucristo. Pero ¿cuál fue el propósito de su venida? En Isaías, profetizando de Jesús, nos dice, como unos 700 años antes de su nacimiento, nos dice en Isaías 61:1, dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús empezaba su ministerio público en Nazaret, donde creció, fue un día a la sinagoga, un día de reposo, y dándole las escrituras, nos dice en Lucas 4 que le dieron el libro de Isaías y lo abrió exactamente en esa escritura. Y donde Lucas casi palabra por palabra nos dice lo que Isaías decía, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Después Jesús cerró las escrituras y le dijo a todos ahí en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Prácticamente les estaba diciendo: aquí está presentado ante ustedes el Mesías esperado. El Mesías que tanto han anhelado, que tanto han esperado, aquí está delante de ustedes. Les estaba anunciando exactamente, les estaba diciendo lo que Él era. Les estaba diciendo las buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos y para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Aquí encontramos el propósito de su venida. Primero, vino a dar las buenas nuevas a los abatidos. Me acuerdo cuando nos dijeron que mi linda esposa tenía cáncer. Y me acuerdo y a veces me hace llorar. Y cuando este amigo de nosotros, cristiano, dice: ¿quieres que vayamos a orar por ella? Le dije: claro que sí. Y él vino, trajo otras 2 personas y nos juntamos así en una ruedita y oramos por mi esposa. Y cuando sentí claramente la presencia de Dios ahí entre nosotros, y cómo sentí que en el oído me hablaba, me murmuraba y me susurraba y me decía: no te preocupes, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cómo yo sentí la presencia de Dios mismo y cómo caminaba entre nosotros, entre nuestras manos, y descansaba en mi linda esposa. Y le dije a mi esposa: mija, el Señor te ha sanado. Tú no vas a morir de cáncer. El Señor te ha sanado. Y algo tiene para nosotros. No sé qué es, pero algo tiene para nosotros. ¿Cuál sería mi sorpresa después? De que no habían pasado ni 4 o 5 meses que apenas yo había empezado a leer la Biblia y ya estaba en la escuela del ministerio. Ya estaba estudiando y yo no sé, me decía: ¿ya vas a ser pastor? Le digo: no, mija, yo simplemente estoy estudiando para saber más. Quiero conocer la palabra de Dios. Y ahora miren lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos sacó de un punto donde estábamos muy a gusto, muy conformes en California con nuestros hijos, y nos trajo acá donde no teníamos ningún familiar de sangre, se puede decir, pero tenemos una hermosa familia en ustedes. Cuando Dios obra misteriosamente, y a veces no sabemos por qué, pero Él mueve las circunstancias de manera que nos mueve y nos saca de nuestra manera que estamos muy a gusto, porque nos quiere usar. Antes de venirnos para acá, naturalmente, que nos estuvo usando en un ministerio, éramos el ministerio que íbamos a dar a oración a los enfermos al hospital, a los enfermos de cáncer. Cuando este niño nació, había pastores cuidando su rebaño en el campo, y el ángel de Dios vino a ellos y les dijo: no teman, que he venido a darles buenas nuevas de gran gozo,
que serán para toda gente, porque en este día en la ciudad de David ha nacido el Salvador, que es el Mesías, el Señor. Las buenas nuevas de gran gozo, eso es lo que Jesús vino a traer. En Juan 10 Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Ahora pongan ¿por qué vino el ángel y fue a los pastores? ¿Por qué no fue al Senado de Roma? ¿Por qué no fue al Sanedrín? ¿Por qué no fue a los fariseos y les dijo, siendo que ellos conocían las Escrituras? ¿Por qué fue a los pastores? Y en Juan 10 Él nos dice que Él es el buen pastor. Ahora imagínense cómo la vida de un pastor nos dice que él conoce a sus ovejas por nombre y las ovejas conocen a su pastor y lo siguen. Y muchas veces el pastor viene y cuando las ovejas no quieren seguir por el camino que él las quiere guiar, toma alguna y se la lleva a él para que las demás la sigan. Hay veces que viene y se lleva al hijo, a la hija, al borreguito, lo toma y lo pone en sus brazos, lo carga y se lo lleva. Así la mamá lo sigue a él y luego las demás hacen colita y lo siguen también. Hay veces que viene Jesús a visitarnos y a veces toma en sus brazos a un familiar, a un amigo, a un hijo. Y a veces que se lo lleva, hay veces que está dolido, está quebrado, lo que sea, se lo lleva para curarlo y el pastor lo regresaba, pero hay veces que se lo lleva para no regresarlo más. Muchas familias en este año perdieron a sus hijos porque el pastor vino y lo recogió y se lo llevó. Pero regresa el pastor cada mañana al redil y aunque la oveja voltea a ver si trae de regreso a su hijo, pero le dice, no te apures, él está bien, está conmigo, lo estoy cuidando. Y ustedes conocen más de alguna familia que en este año quizás vino el pastor y se llevó a uno de esos hijos. Pero ustedes están capacitados para dar el consuelo y decirles, Jesús se lo llevó, está mejor con él. Entonces, si Él vino a darnos las buenas nuevas, y Él nos ama tanto que quiere adaptarnos a su familia para que nosotros podamos tener esa relación verdadera con Él, por la cual nos ofrece la oportunidad de pasar y ser coherederos con Él, coherederos del eterno reino de Dios para poder vivir y reinar con Él para siempre. Pero hay un problema muy grande que se interpone para que Dios nos pueda adaptar a su familia. Y ese problema es el pecado. Y Cristo vino para quitarlo de en medio, para que no se interpusiera nada entre nosotros, lo quitó de en medio y proveyó el camino para que nosotros pudiéramos tener esa relación, esa comunión con Dios. El plan de Dios para la redención del mundo del pecado le costó un precio muy alto, pero Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a pagarlo, porque nos ha dado a su unigénito Hijo para que nosotros podamos tener ese gozo de la gracia de Dios. Dios había declarado anteriormente que la paga del pecado es la muerte. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y es por eso que Pablo nos dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él, con Cristo Jesús. Y eso que Dios dice que el alma que pecare, esa morirá, esto era una justa sentencia de Dios para el pecado. Y porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos condenados a morir. O es más, estábamos muertos, como dice Pablo. Por eso, este niño que nació en Belén y que es el verdadero motivo de la celebración navideña, Él cargaría con todos los pecados del mundo y moriría por ellos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otra profecía, en Isaías 53, nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con Él el pecado de todos nosotros.
Entonces, este niño nacido en Belén un día cargaría con los pecados de todos nosotros, con los pecados de todo el mundo, clavado en la cruz, mientras Dios cargaba con todos los pecados del mundo en él y moría en nuestro lugar para darnos vida eterna. Con su muerte compraría nuestra redención, la redención del mundo, para hacer posible que el hombre pecador pudiera tener una verdadera relación y comunión con Dios. Él compraría la redención del mundo. Si ustedes se acuerdan, cuando Satanás lo tentó y le dijo, todos los reinos del mundo te doy si postrado me adoras. Jesús no le dijo, no son tuyos. Él no cuestionó lo que Satanás estaba diciendo. Todos los reinos del mundo estaban al control del Satanás. Pero con su muerte compró la redención del mundo. Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Ahora imagínense todas ustedes que son madres, cuando tomaban a sus pequeñitos hijos y les cambiaban el pañal y miraban esos piecitos y los jugaban juntos y a veces se los tallaban en los cachetes y los besaban y todo ello. Y aquellas manitas se las tallaban así, eso y las besaban ustedes. ¿Ustedes creen que la Virgen María alguna vez se imaginaba que esas manos y esos pies iban a ser atravesados con los clavos en la cruz para pagar, para comprar la redención de todos nosotros? ¿Ustedes se imaginan que veían a sus hijos clavados en una cruz después? Entonces las buenas nuevas son que Dios ha mandado a su unigénito Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A quién le proclamó las buenas nuevas Jesús cuando vino? Bueno, primero por regla general la proclamó a los abatidos. Como les dije antes, no fue al Congreso romano o al Senado o al César o a Herodes ni al Sanedrín. Jesús trajo las buenas nuevas a los pastores, a los pescadores, a las prostitutas, a los pecadores, a los samaritanos, no a muchos sabios, no a muchos nobles, sino a las buenas nuevas son para la gente común y corriente como nosotros. En una ocasión Jesús dijo, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios para darlas a los pobres. En 1 Corintios hay una escritura que me gusta mucho, dice en 1 Corintios 2:9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gran bendición tenemos nosotros que se nos haya proclamado las buenas nuevas del Evangelio y que hayamos hecho caso. En una ocasión Jesús dijo, no son los sanos los que ocupan doctor, sino los que están enfermos. En otra ocasión, no vine al mundo al llamar al justo al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y todos nosotros estábamos muertos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él vino no solo para proclamar las buenas nuevas a los abatidos, sino también a sanar de corazón a los quebrantados. A sanar de corazón a los quebrantados. El pecado deja a su paso una situación devastadora que termina en dejar el corazón quebrantado. El pecado hace su obra sucia que deja a las personas con el corazón roto. El pecado promete muchas cosas que no se cumplen. Promete llanura, pero al final solo deja un vacío. Promete felicidad, pero al final solo deja llanto y dolor. Promete amor eterno, pero al final descubres que era puro deseo. ¿Cuánta gente hay con el corazón roto por las consecuencias del pecado? Me parte el corazón ver a tanta gente y más a tanta jovencita que crece en el Evangelio y a pesar de que conocen las Escrituras y las han oído y más que una ocasión han escuchado, no te unas a yugo desigual. Cómo admiro a esas jovencitas que verdaderamente se aferran a esa escritura. Y cuando anda un fulanito o una fulanita detrás de sus huesos y
ellos se aferran, no, este es un cristiano hipócrita. ¿Cómo admiro a mi hijo de 30 y tantos años, el mayor de ellos, que cuando después de que se graduó quería encontrar una muchacha para casarse y noviaba con una? ¿Y qué pasó, mi hijo? ¿Cómo va tu noviazgo? Ya la corté. ¿Por qué pasó? Es que nomás era pura hipocresía. Nomás le mencionaba de la palabra de Dios y quería hacer un estudio bíblico con ella y nunca había tiempo. ¿Para qué perdía el tiempo? Y lo admiro tanto, y Dios, hasta que Dios puso en su corazón una mujer de Dios, que verdaderamente sirve a Dios, que verdaderamente ama a Dios. Y ahora juntos leen la palabra de Dios, juntos sirven en la iglesia, y ahí vemos, no tengo ni qué profetizar. Cuando ven que están siendo obedientes al llamado de Dios, ustedes saben que algo bueno va a salir de todo eso. Si Dios hace y transforma aún las cosas, nuestras decisiones equivocadas para que algo bueno suceda, ahora imagínense cuando son obedientes a los caminos de Dios. Gracias a Dios por ello. No imaginan qué tan agradecidos estamos nosotros con Dios, con lo que ha hecho con nuestros hijos. Me preocupaba tanto, ya les he platicado de mi hija que se acaba de casar hace un mes. Me preocupaba tanto porque, como les he mencionado, me parte el corazón de ver tantas jóvenes que les prometen amor eterno y solamente son deseo y todo ello. Y me preocupaba mi hija que fuera a encontrar, que se fuera a enredar con el primero que le hablara bonito. Y gracias a Dios que Dios puso en su camino un hombre de Dios también. Todos sabemos de más de una persona en nuestras propias familias que nos rodean, de cómo el pecado ha traído destrucción y sufrimiento a sus vidas. ¿Cuántos de nosotros mismos podemos decir que estamos pagando las consecuencias mismas de nuestra vida anterior que vivíamos antes apartados del camino y que ahora estamos pagando las consecuencias de ello? Ustedes que tienen niños pequeños, chiquitos, acuérdense, un niño pequeño, un niño chiquito es como un arbolito que tú guías. Y si tú lo guías y lo enderezas, va a crecer derechito. El problema de hoy en día es que la mayoría de los padres jóvenes se dejan dominar por los hijos. Les tienen miedo por el qué dirán. Es la obligación de ustedes formarlos y enderezarlos y llevarlos por el buen camino. Un niño no tiene todavía el valor o no tiene, ¿cuál es la palabra que quiero decir? O sea, un niño, como quien dice, el voto de un niño, el deseo de un niño no tiene valor sobre ustedes todavía. Si es en contra de su bien. Si el niño te dice, hoy no quiero ir a la escuela, nomás porque no tengo ganas, ¿no lo vas a llevar? Si el niño te dice, hoy no quiero ir a la iglesia porque no tengo ganas, ¿no lo vas a llevar? Cuando te digan que no tienes que forzar a los niños, te están mintiendo. La palabra de Dios dice que si es necesario uses hasta la vara para enderezarlos, que no la escondas. Sí, es muy diferente que un niño te diga y te quiera dominar y te quiera mangonear, se puede decir, cuando está pequeñito, a cuando tiene 18 años. Sí, cuando tiene 18 años ya no lo puedes obligar, él ya tiene su mente, ya tiene su decisión propia, pero cuando está niño, Dios te va a hacer a ti culpable si no lo formas bien, porque los niños son como si fueran talentos que te está dando Dios, como si fuera eso, ¿qué vas a hacer con esto que te estoy dando? Yo lo pongo a tu cuidado, algún día voy a venir y me vas a dar cuenta de ello. Tantas veces que va la juventud hoy en día y es porque los papás no pusieron el cuidado adecuado, el tiempo necesario, no gastaron con ellos. Hermanos, ustedes que tienen niños chiquitos, si quieren evitar muchos problemas, no dejen de traerlos a la iglesia, al estudio de la palabra de Dios. No dejen de sentarse alrededor con ellos a estudiar la palabra de Dios. Ellos no deben gobernar sus vidas. Dios los ha puesto a ustedes porque ustedes son los encargados, son los responsables de la vida de ellos. Jesús vino a liberarnos del poder de las garras del pecado. En Eclesiastés 12:1 hay una escritura que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días
malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Saben, nosotros no estamos tan viejitos todavía, pero ya todo nos duele. Ya todo nos suena, ya parecemos carcajes. Pero muchos de ustedes están mucho más jóvenes. Ahí es que no esperen, no sirvan a Dios ahorita que puedan. No se imaginan a cuánta gente me ha tocado visitar en el hospital y que después de que les dio un ataque o un stroke, ¿cómo le llaman? De este parálisis cerebral o algo así, derrame cerebral y todo eso, que no se pueden mover más que con sus ojos me contestan a veces y las lágrimas les corren por las mejillas y a veces cuando nos pueden hablar nos han dicho, ¿por qué Dios se reveló a mí hoy que no le puedo servir, que no puedo hacer nada por Él, ahora que ya estoy viejo? Él naturalmente que se refiere a obras físicas, a obra de servir en la iglesia, de venir y todo ello, ¿verdad? Pero por eso esa escritura de Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mientras puedes, hazlo. Sírvele a Dios, no dejes que el mundo te arrastre. En la escritura de Isaías 61, más adelante en 61:3 nos dice que vendrá a ordenar a los afligidos, se les dé gloria en lugar de cenizas. Cuántas vidas reducidas en cenizas por el pecado, cuántos sueños y cuántas esperanzas reducidas a cenizas por el pecado, cuántas vidas de jóvenes reducidas en cenizas y terminadas antes de pasar la adolescencia solo por la consecuencia del pecado. En el trabajo le platicaba a mi esposa, conocí a una señora joven, muy joven, y mientras estaba en entrenamiento me tocó estar sentado a un ladito de ella y mientras esperábamos unas llamadas le pregunté de su familia y me dice que tiene una niña de 16 años. Le digo, llévala a la iglesia, ahí hay jóvenes. Dice, no sé dónde está. Le digo, ¿cómo que no sabes? Dice, viene y luego si nos enojamos se va con las amigas, no sé dónde anda, ni dónde duerme, si está aquí, si está en Texas, si está en California, dice, no sé. Le dije, ¿cómo puedes dormir las noches? Dice, trato de no pensar en ello porque si pienso no duermo. Tantas jóvenes, tantas vidas terminadas en ceniza por consecuencia del pecado, simplemente porque los padres no hicieron el trabajo que deberían de haber hecho cuando estaban chiquitas. Pero nos dice que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. La mayoría de nosotros sabemos de testimonios de personas que han sido rescatadas del pecado. En la familia de Calvary Chapel hay muchos pastores que vivían en las drogas cuando recién empezaba el movimiento y tenemos el testimonio de varios de ellos. Hay uno de ellos que se llama Mike McIntosh, que es el pastor de una de las iglesias más grandes en San Diego, y de su ministerio han salido ya infinidad de otros ministerios. Hacen conferencias hasta aún en México, en Sinaloa, en Mazatlán, en todos esos lugares, así como hacen el Harvest Crusade en los estadios aquí en Estados Unidos, él lo hace en México también, y han nacido muchos ministerios allá. Y este pastor, cuando estaba joven y la droga lo había consumido tanto, que iba y se te arrimaba a ti y se agachaba y te enseñaba la cabeza y para que le miraras, según él decía, para que le miraras su cerebro, sus sesos palpitando ahí, porque él decía que tenía un hoyo ahí. Así de mal estaba él por la consecuencia de la droga. Y como los pastores, el pastor Chuck Smith fue el que le tocó imponer sus manos en él y otros pastores lloraron y cómo Dios lo sanó y ahora Dios la ha usado grandemente y la iglesia de San Diego es una de las más grandes que existen hoy en día. Y tenemos el testimonio de muchos pastores y de muchas vidas cambiadas por el testimonio, por el amor de Dios, por el evangelio de las buenas nuevas, de traer esperanza, de traer las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Su matrimonio una vez hecho cenizas, ahora completamente restablecido con sus hijos, sus nietos y todos ellos sirviendo en los caminos de Dios. Hay otro pastor en Diamond Bar, California también, que
ya había venido y encontró en su casa, él se imaginaba que su esposa lo iba a dejar, y encontró en su casa las maletas hechas porque su esposa había decidido dejarlo porque no cambiaba. La esposa, como les comentaba antes, jovencita, había hecho la mala decisión de juntarse e irse con el primero que le habló bonito, no siendo cristiano, y la maltrataba, la golpeaba, y la esposa había decidido dejarlo. Y él llega decidido, y cuando ve las maletas ahí empieza a destruir todo lo que estaba a su alrededor. Él había servido en las Fuerzas Armadas, tenía rifles, puso un rifle en una ventana, otro en otra, otro en otra, y fue y empezó a destruir todo. Dice, cuando venga mi esposa con mi niña, o no sé si tenía uno o dos, dice, los voy a matar a todos y luego me los voy a enfrentar con la policía hasta que me maten, porque su esposa había decidido dejarlo. Y cuando estaba destruyendo todo, en ese tiempo había las televisiones esas de botoncito, y cuando estaba destruyendo todo, le da el golpe a la televisión y le hierra, se medio resbala, le hierra, y la televisión se prende. Imagínense quién estaba en la televisión en ese momento. Estaba el pastor Chuck Smith compartiendo un mensaje de la gracia de Dios. Y cada palabra que decía, palabra que parecía que se la estaba diciendo directamente a él, y se quedó perplejo mirándolo y decía, eso dices tú porque no te ha pasado. Pero no, cada palabra que el pastor Chuck Smith decía le pegaba en el corazón. Terminó de rodillas enfrente de la televisión entregando la vida a Cristo Jesús. Se fue, compró la Biblia más grande que encontró, y luego vino y tocaba la puerta. Para entonces su esposa ya estaba ahí cuando vio todo destruido, y la esposa no lo quería dejar entrar. Y le dice, tú sabes que si yo quiero puedo quebrar la puerta. Y te pido perdón, ya viste lo que hice, pero quiero decirte que entregué mi vida a Cristo Jesús. Ella lo dejó pasar, no podía creer lo que veía en sus ojos. Y él había sido transformado por el Evangelio de Cristo Jesús. Y desde entonces empezó su estudio bíblico, y ahora también es el pastor de una iglesia muy grande en Diamond Bar. El pastor se llama Raúl Ruiz, y hay un video, una película que hicieron, y cuando ustedes se metan allí hay un canal que se llama His Channel. Ahí está un video, ustedes pueden ver la película ahí gratuitamente también, o quizá la tengan aquí abajo. Y en fin, puedo contarles de varios. Tenemos el testimonio de todos nosotros. Varios de ustedes tienen testimonio que es muy poderoso, que pueden compartir lo que Dios, lo que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas con alguien más. Jesús, que ha venido a restablecer nuestras vidas, nuestra familia, haciendo su obra redentora en nosotros para ofrecernos vida y gozo en lugar de cenizas. Ya les platiqué de cómo nuestra familia, cuando Cristo decidió venir y tocar nuestras vidas, como nuestros hijos, nuestra familia, mi hijo mayor, ese que les mencioné al principio, era tan rebelde que nos estaba llevando a la destrucción. Pero esto vino Jesús a presentarse como un cordero sin mancha para ser sacrificado a morir por nosotros, por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Juan el Bautista así lo presentó. Cuando vino Jesús a él, le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el ángel se presentó y ante la Virgen, le dijo que nacería, que sería concebida por el Espíritu Santo, y sabemos la historia, cómo José la quiso poner a un lado, la quiso dejar secretamente porque la amaba, y luego el Espíritu Santo en sueños vino a él y le dijo, no la dejes, porque el niño que tendrá es obra del Espíritu Santo, y él salvará a su pueblo del pecado. Entonces, a eso vino Cristo Jesús. Vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Él vino a salvarlos a ustedes y a salvarme a mí, para darnos vida eterna. No lo tomen a la ligera. Lo que Dios hizo, no lo tomen a la ligera. El tiempo que ustedes sacrifiquen ahorita por sus hijos les va a traer gran galardón después.
admiro a estos jóvenes que ya son adultos sirviendo. Simplemente vean a Belén, a Daniel, que están jóvenes. Vean a Norma y Adrián, que estuvo con nosotros, que los conocen como jóvenes. Pero vean a sus papás. Porque estos jóvenes están entregados a los caminos de Dios. Vean a sus papás sirviendo a Dios fielmente. Me acuerdo, yo siempre decía, Señor, ¿por qué no viniste a mi vida antes? Cuando mis hijos estaban pequeñitos, para haber tenido esos estudios bíblicos alrededor de la mesa con ellos. No se imaginan cuántas veces lo quise hacer. Y mis hijos ya en la adolescencia, ya teenagers, ya en la juventud, ya con los deportes y con novias y para ir para acá. Vieran cuán difícil me dio tener, aunque un estudio con uno de ellos de menos. No, ya no estaban ahí. Pero aún le doy gracias a Dios que vino a nuestras vidas cuando aún yo tenía autoridad sobre ellos. Y vamos a ir a la iglesia, los quiero a todos listos. ¿Y saben lo que hacía en la mañana, los domingos? No me esperaba a ver si se iban a levantar, a ver si querían ir. Me iba y los levantaba a cada uno de ellos. No importa que hubieran llegado a las 12 de la noche o se hubieran acostado a las 2 de la mañana porque estaban viendo una película. Me iba y los levantaba. Vámonos todos a la iglesia. Y gracias a Dios que pagó y que dio fruto por eso. Gracias a Dios que ahora mis hijos todos son creyentes. Todos se refugian en Cristo Jesús. Entonces, a eso vino Cristo Jesús. Y eso es el verdadero motivo por lo cual debemos celebrar la Navidad. Muchos hacen nuevas resoluciones al empezar el año nuevo, pero las quebrantan al poco tiempo. La más común de todas es, ahora sí voy a perder peso. ¿Verdad? Otras, voy a dejar de fumar, otras voy a dejar de tomar, o cosas de, voy a dejar de maldecir y todo ello. Pero todos, la mayoría de nosotros las quebrantamos. Yo me he propuesto resoluciones de que ahora sí voy a hacer ejercicio. Yo sé que haciendo ejercicio a lo mejor puedo dejar las medicinas del diabetes, pero nunca, y a pesar de que la tenemos el mentado Clubhouse ahí a 1,5 cuadras lejos de la casa y estamos pagando. Entonces, yo les aconsejo, les exhorto que nuestra exhortación para este nuevo año que vamos a ver dentro de poquito, que nuestra resolución sea conocer más a Jesús, crecer más con Jesús y compartir más a Jesús. Tanta gente se está perdiendo por falta de conocimiento de Cristo Jesús. Entonces Él vino a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a liberarnos a todos nosotros del pecado. Que Dios los cuide, los bendiga y que Dios les conceda ese deseo de crecer más en conocimiento y sabiduría de su gran amor, para la honra y gloria de su nombre. Amén.